El día de hoy vamos a hablar sobre la llegada de los 144,000 sellados a Israel. Amén. Vamos a estudiar quiénes son los 144,000 que habla el Apocalipsis a la luz de la Biblia. Amén. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 7, verso 1, y vamos a leer hasta el versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahora, busque el capítulo 14, porque el capítulo 14 también tiene que ser analizado juntamente con el capítulo 7. Amén. 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la llegada de los 144,000 a 144,000 sellados. Esta impresionante multitud que desafortunadamente ha sido mal interpretada por algunas sectas, pero ha sido sacada de contexto, del contexto bíblico, y se ha estado enseñando y divulgando algunas ideas sobre quiénes son los 144,000. Los 144,000 mencionados aquí, que dice son 12,000 de cada tribu de Israel, pese a que está escrito que provienen de las tribus de Israel. O sea, pese a ello, así como leyó usted, dice que provienen de las tribus de Israel. Tal parece que para algunas sectas esto tiene que significar otra cosa, así nada más, de ese tamaño. O sea, tiene que significar algo más allá de esas tribus de Israel. Y para mencionar nada más 2 puntos de vista propuestos por 2 diferentes sectas, 2 diferentes sectas que salieron de entre el cristianismo y han enseñado algunas mentiras, se han desviado de la verdad. Pero para hacer mención nada más de 2, tenemos por ejemplo a los adventistas, también son llamados sabáticos, adventistas o los sabatistas. Yo no sé cuántos han escuchado de ellos. Ellos creen en guardar el sábado
y como dicen los judíos, ¿no? Los mismos judíos dicen lo malguardan de todas maneras. Pero esta secta dicen que ellos, escuchen esto, que ellos son los 144,000 mencionados en Apocalipsis. Claro que sí. ¿De dónde sacaron esta interpretación? Porque siempre que escuchemos algo hay que ir a los orígenes, hay que escudriñar de dónde viene tal idea para darnos más o menos, ¿verdad? Algún cuadro, alguna imagen de dónde sacaron esta interpretación. ¿Por qué llegó la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué llegó a concluir que ellos, sus feligreses, los miembros de su congregación, son los 144,000 sellados que dice el Apocalipsis? Bueno, esto es lo que creen ellos, y desafortunadamente esta idea se basa en las visiones de la fundadora de la secta de los adventistas. La fundadora de los adventistas, llamada Elena de White, que ya viene la iglesia adventista desde 1863, fueron fundados en 1863, y esta mujer, que pues no tiene, verdad, nada de malo, simplemente estaba enferma, tenía una enfermedad mental muy fuerte, muy grave, porque caía en una visión y en otra, y Dios me habló y me mandó ángel y otro ángel y otro. Entonces compuso una serie de libros, y hasta la fecha la secta adventista sigue basando sus doctrinas en su fundadora. Entonces su fundadora tuvo una visión, y desde que ella tuvo esta visión, los adventistas empezaron a decir que ellos eran los 144,000 sellados que dice el Apocalipsis. Ahora, su fundadora dice así, escuchen por favor, abro comillas: el Señor me mostró en visión otros mundos, me fueron dadas alas, y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. El ángel me dijo entonces, o sea, después de haber descrito el mundo glorioso que supuestamente vio, dice que el ángel le dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Después de esta visión, los adventistas comenzaron a decir que ellos eran los 144,000 que menciona el Apocalipsis, así de ese tamaño. Aparecieron en 1863 y ya traen la luz de la salvación. No hay salvación sin ellos. Pues es una ofensa impresionante al cristianismo que ha existido desde hace 2000 años. Antes de 1863 hay un peso teológico, histórico, de cientos de miles de eruditos cristianos que vinieron predicando la Sagrada Escritura hasta nuestros días. Pero las sectas, los que, verdad, recién aparecen, comienzan a decir, bueno, nosotros tenemos la verdad. La segunda secta que empezó a enseñar que eran los 144,000, sí, yo sé que ya está pensando cuál secta es. Efectivamente, esos que está mencionando en su mente, los testigos de Jehová. ¿Cuántos pensaron en ellos? Sí, ellos sostienen que son los 144,000, pero lo curioso es que ellos creen que desde el tiempo de los apóstoles hasta 1935 se cumplió el número de los 144,000 sellados del Apocalipsis. Desde el tiempo de los apóstoles hasta 1935. Ellos dicen que los 144,000 sellados son los únicos que van a ir al cielo. O sea, los únicos que se van a ir al cielo. El resto no. Solamente este número elegido se van a ir al cielo. Pero es curioso que antes de 1935, los testigos de Jehová enseñaban que todos se iban a ir al cielo. Pero de pronto modificaron su doctrina y ahora dicen que solamente este número selecto. ¿Cómo le hacen para, verdad, obtener estas cosas? Bueno, generalmente es por causa de sus líderes. Sus líderes caen en interpretaciones erróneas, muy fuertes, muy fuera de lugar.
Y hay otros que simplemente creen que los 144,000 es un número simbólico, o sea que no son literalmente 144,000, sino que el número ha de representar una multitud indefinida, o sea, numéricamente indefinida. Quiere decir que el número 144,000 nada más sirve como simbólico para hablar de una multitud enorme, ¿verdad? Y estos que creen eso, ellos dicen que son 144,000 creyentes que en el tiempo del futuro se van a levantar. Y se limitan a eso. Pueden ser creyentes de cualquier nación. Bien, nuestro trabajo aquí con nosotros, nuestro trabajo es identificar, número uno, la identidad y número dos, el origen de estos 144,000 que habla el Apocalipsis. ¿Qué les parece? Entonces, si analizamos con cuidado el verso 4 en el capítulo 7 que leímos y verso 4, fíjense bien cómo el apóstol Juan da identidad y origen a los 144,000. Dice el verso 4, atentos, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de entre los testigos de Jehová. 144,000 sellados de entre los adventistas. Es que el texto es extremadamente claro. Casi sale una mano y me abofetea, diciéndome, hijos de Israel, de los hijos de Israel. No, algo quieren ver ahí. Ahora, están aquellos cristianos evangélicos que dicen, es que estos 144,000 son hijos de Israel, pero son hijos de Israel espiritual, del Israel espiritual. Ahora, tienen un problema también. ¿Cuál es el problema de los cristianos evangélicos que dice 144,000 de los hijos del Israel espiritual? Porque ciertamente Pablo dijo que nosotros éramos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Y dijo Pablo que el que era judío no lo era de sangre únicamente, sino en el espíritu, ¿verdad? Aquel que lo es de corazón. En eso estamos claros. Entonces hay quienes interpretan esto, pero tienen un problema fuertísimo. ¿Cuál es el problema? Que Juan, tal parece que el Espíritu Santo le da, ¿verdad?, algo extra, porque el Espíritu Santo estaba anticipando que iban a venir esas interpretaciones y le dice, aclara que provienen de cada tribu. No solamente escribas que son hijos de Israel, sino aclara que provienen 12,000 de cada tribu. Ya esa parte descarta la interpretación que diga evangélica que son 144,000 israelitas espirituales, porque el Espíritu Santo nos está diciendo 12,000 de la tribu, ¿verdad?, de Judá, de la tribu de José, de la tribu de Manasés. ¿Se fija? Eso es para refutar la idea futurista que iba a decir que iban a ser cristianos evangélicos. O sea, también tiene un problema grave. ¿Qué debemos decir? Pues lo que dice el texto. No puedo decir otra cosa, sino lo que dice el texto. ¿Y qué dice el texto? Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos 144,000? Son israelitas. 12,000 de cada tribu. Lo que yo estoy hablando en este momento es 100% bíblico. Y cualquiera que me oiga, no, es que no se refiere a eso. Bueno, si el texto no está expresando lo que realmente dice y alguien quiere introducirle su pensamiento, ese es su problema. Pero el texto está diciendo de los hijos de Israel. Así de sencillo se explica ese texto. Qué sabiduría, ¿verdad? Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, algo muy significativo. En el verso 9, si usted nota, aparece una multitud. De esa voy a hablar después. Pero después de la multitud de 144,000 israelitas que se levantan en el futuro, curiosamente aparece una multitud. Y esa multitud se dice que es de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Ahí se lo dice claramente. Entonces, eso prueba, fíjense bien,
ese contexto está probando que los 144,000 mencionados anteriormente provienen de un solo pueblo, de una sola lengua, de una sola nación, porque el contexto habla de una multitud que ya proviene de todas partes del mundo. Eso le está probando a usted de que la multitud antes mencionada, 144,000, han de provenir de un solo pueblo, los hijos de Israel. Ahora, dice, oí el número literalmente, 144,000. Yo entiendo que los números también tienen significado simbólico. Yo sé que también se les puede aplicar eso. De cualquier manera, la expresión 12,000 de cada tribu ya nos dice que ha de entenderse literalmente 144,000 profetas hebreos, profetas israelitas, profetas judíos, 144,000 siervos de Dios, 144,000 evangelistas que se van a levantar en contra del anticristo en la primera mitad de la semana 70, o sea, en los primeros 3 años y medio del reinado del anticristo. Esta multitud de israelitas va a recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. ¿Qué los llevará a Cristo? Posiblemente, lo puedo decir en teoría, posiblemente, no es una afirmación tan clara. Lo que voy a decir es borrosamente. Posiblemente sea porque la iglesia fue arrebatada y se cumple aquello que los cristianos siempre estuvieron predicando acerca de Cristo, que un día iba a volver Yeshua y se los iba a llevar a la eterna gloria. Al ver esto, grandes multitudes en Israel se van a convertir al Mesías diciendo, era verdad lo que predicaba la iglesia de aquel Cordero, la iglesia de aquel Cristo, y van a empezar ellos a convertirse a Yeshua. Ahora, hay quienes sugieren, otra vez en teoría, nada más suponen, que Cristo mismo va a manifestársele a cada uno de estos 144,000 sellados. Se les va a manifestar personalmente en algún momento de la historia futura cuando esté reinando el anticristo, y con esa manifestación de Cristo muchos empezarán a convertirse, y es así como se levantarán los 144,000 israelitas predicando ahora sí de Cristo Jesús, Yeshua, el Mesías de Israel. Bendita la gloria de Dios. Número 2. También, si notamos bien en el capítulo 14, versículo 1, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Fíjense bien, y con él 144,000. O sea, ¿dónde está el monte de Sión? En Jerusalén. Jerusalén está ubicada en el monte de Sión, y esto es clave también para entender que serán israelitas, porque están en el monte de Sión con el Cordero. Bendita la gloria de Dios. También este pasaje, este texto prueba de que son israelitas. Número 3, quiero que noten ahí mismo, en el verso 1, que tendrán el nombre. Escuchen esto es clave para entender por qué fueron sellados. Tendrán el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes, que tenían el nombre de Él, o sea, del Cordero, y el de su Padre escrito en la frente. Yahweh, es el nombre Yahweh, y el nombre del Hijo es Yeshua, Jesús. Yahweh, Jehová, y Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea para siempre. Pero vean qué importante es que estos 144,000 van a tener no solamente el nombre del Padre, sino también el nombre del Hijo en sus frentes. ¿Por qué? Porque los judíos solamente tienen el nombre de Yahweh, pero rechazaron a Jesús, Yeshua HaMashiach. Lo rechazaron, no lo recibieron como su único Salvador personal. Y en el tiempo del fin van a recibir el nombre del Hijo de Dios. Por eso se dice que tienen el nombre del Padre y del Hijo en ellos. Bendita sea la gloria de Dios. Bien, número 4. Estamos nada más argumentando la razón por la cual creemos que son israelitas. Número 4. ¿Cómo es que los 144,000 entendieron el cántico de los arpistas que estaban en el cielo cantando
y estaban cantando en lengua hebrea el cántico de Moisés y del Cordero. Sencillo. Los 144,000 entendieron ese cántico porque ellos hablaban hebreo y estaban relacionados con el idioma hebreo, y cuando oyeron a los arpistas cantando en un hebreo puro, en un hebreo perfeccionado en los cielos, solo ellos lograron entender el cántico en lengua hebrea. Bendita sea la gloria de Dios, lo cual prueba de que son israelitas. Apocalipsis capítulo 14, verso 2, ve ahí conmigo, y dice así: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los reyes, de entre los de la tierra. Ok, vean la frase de entre los de la tierra, ahorita voy a tocar eso un poquito. Pero chequen, ellos entendieron en la lengua hebrea de los arpistas. Estos arpistas estaban en el cielo, pero los 144,000 estaban todavía en la tierra. Ellos lograron entender ese himno porque cantaban en lengua hebrea. Esto también prueba de que los 144,000 son israelitas. Y vean el capítulo 14, verso 4. Vemos ahí que estos hebreos serán santos y vírgenes. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí han entrado algunas explicaciones, y algunas pueden tener sus razones. Pero algunos dicen que aquí, por ejemplo, la palabra virgen, que está muy relacionada con los israelitas nuevamente, a través de toda la Biblia tú ves que Sión es una virgen. Dios siempre aplicando la palabra virgen para el pueblo de Israel, pero también la aplicó para la iglesia. ¿Por qué? Porque virgen habla de pureza. La virginidad en el pueblo hebreo era sumamente importante, porque apuntaba y señalaba hacia la pureza de la mujer. Cuando hablaba y se le aplicaba a los hombres y a las mujeres, estaba significando 2 cosas. Primero, el aspecto físico, y lo segundo, el aspecto espiritual. Que una persona puede ser virgen espiritualmente hablando, moralmente hablando, porque no se contamina con el mundo, no se contamina con el pecado. Entonces, aquí la palabra virgen, muchos la han tomado para decir que estos no quiere decir que no se vayan a casar, porque el matrimonio no te hace inmundo. La Biblia dice que el matrimonio es santo, es puro. Entonces el matrimonio no te hace inmundo. El hecho de que tú estés casado, Dios te puede considerar virgen espiritualmente, porque tú eres santo de Dios por dentro. Y es así como Dios, dicen algunos, considera a estos 144,000, que muy posiblemente se casarán, pero serán puros espiritual y moralmente delante de Dios. Alábale a Cristo que Él vive. Bendita sea la gloria de Dios. Es un poco complicada la frase. Si la tomamos literalmente, estos 144,000 israelitas, estos 144,000 hebreos, posiblemente, si la tomamos literalmente, no se casarán, sino que se dedicarán durante esos, el primer periodo de la semana 70, se dedicarán a predicar de Jesucristo, el Mesías, dedicados en cuerpo, alma y espíritu solamente para Cristo. Como quiera que se tome, la palabra virgen nos habla sobre la pureza. Bendita sea la gloria de Dios. Y número 6, en el verso 4 también, dice 14:4, estos son los que siguen por donde quiera que va. O sea, se convierten en discípulos de Cristo. La frase por donde quiera que va es complicada para esos tiempos, porque es fácil servir a Cristo hoy. Cuando tú dices, es difícil el camino de Dios, es fácil el camino de Dios para cómo se va a complicar en el futuro, porque en el futuro, con la llegada del anticristo, del falso profeta, de aquella bestia que invadirá el mundo, entre tantas catástrofes, caos, guerras, conflictos, será complicado servir a Cristo, porque cuando tú menciones a Cristo, entonces te matarán, te van a asesinar por causa del evangelio y por haber mencionado el nombre del Hijo de Dios.
Imagínense, estos siguen al Cordero por donde quiera que van. Y número 7, leemos también que se les atribuye la palabra, son las primicias para Dios y el Cordero. Estos fueron redimidos de entre los de la tierra, porque está haciendo una distinción de entre los de los cielos, que son los arpistas israelitas, y de entre los de la tierra, que son 144,000 israelitas de entre los de la tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Vean cómo dice la Biblia que estos fueron sellados, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es el sello de Dios? Es necesario hacernos esta pregunta para responderla a la luz de la Biblia. ¿Cuál es el sello de Dios? Esto es muy importante de cómo los 144,000 van a ser sellados. ¿Cuál es el sello de Dios? Bueno, miren, antiguamente los romanos, ellos acostumbraban a sellar a sus soldados, les ponían un sello en su mano, y ese sello hablaba de la autoridad que ejercía aquel que lo sellaba. Tenía autoridad sobre el soldado romano, y los soldados romanos eran sellados. Pero no solamente ellos, también los esclavos de la antigüedad, sus amos los sellaban, y con ese sello los amos estaban diciendo, esta es propiedad mía, es exclusivo mío, este es mío, me pertenece. ¿Se fijan? Ese era el sello, era visible, era físico, el sello tanto de los romanos como de los amos que ponían en sus siervos. Ahora bien, los paganos antiguos también, estos también sellaban, se ponían el nombre de sus dioses en la frente. Increíble, ¿no? Utilizaban el nombre de sus dioses y se marcaban, era como un tatuaje que se ponían de sus dioses. Todo esto que le estoy hablando está en el contexto del apóstol Juan. Juan sabe utilizar la palabra sello porque está en una cultura que conoce lo que es eso. Ahora, el apóstol Juan dice que estos 144,000 serán sellados como siervos de Dios, que Dios les pondrá un sello. No va a ser un sello físico, o sea, no se les va a ver un sello literalmente, no es que aquí se va a marcar el nombre Yahweh, no es que va a venir Yahweh, Yod Hei Vav Hei, no, o en un solo sonido Yahweh o Yeshua, no es que aquí se va a ver eso. Pero les voy a decir cómo es que la Biblia revela el sello de Dios. ¿Quieren verlo? Es interesante. Miren, primero es necesario que entendamos que el sello en estos 144,000, al parecer, va a ser la aceptación del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ellos. De manera impresionante. ¿Por qué? Porque los judíos no creen en un Dios trino. Los judíos creen en un Dios unipersonal. ¿Por qué? Porque ellos tienen solo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Y de Génesis a Malaquías, en muchos de los pasajes, Yahweh, el Señor, se presenta hablando a ellos en la persona del Hijo, pero los judíos no entendían el Antiguo Testamento. Quiero decirles algo, los judíos tienen un monoteísmo incompleto, inconcluso. Para que ellos tengan el verdadero monoteísmo, o sea, la verdadera comprensión del gran Shema, esto que estoy diciendo es fuerte, es fuerte. Para que los judíos comprendan la revelación del gran Shema, o sea, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Para que ellos comprendan bien el gran Shema, necesitan el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Si no tienen el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, es imposible que Israel conozca la plena revelación del Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando vino el Hijo de Dios, al que ellos rechazaron, escuchen esto, vino el Hijo de Dios y ellos lo rechazaron. Fue el Hijo de Dios el que dijo, yo y el Padre, uno somos.
Les revela en el gran Shema la existencia de la persona del Hijo dentro. La palabra uno que utiliza Jesús en ese momento es la misma palabra hebrea de Deuteronomio 6:4, que es Ejat, uno, pero añade somos, hace un somos dentro de Ejat. Está diciendo en la deidad, la totalidad de Dios está compuesta en tres personas divinas. Bendita sea la gloria de Dios. Pero mientras los judíos no tengan el Nuevo Testamento, ellos no tienen la revelación. Miren, hay tantos cristianos evangélicos que salen corriendo a las sectas mesiánicas porque oyen al rabino hablando hebreo, los oyen mencionando palabras y salen corriendo los evangélicos. Y allá andan. Y luego regresan aquí entre nosotros y nos dicen: tenemos la verdad. No se dice Dios, se dice Elohim. Como si nosotros no supiéramos, pues. Y lo dice, no se dice Jesús, se dice Yeshua. Y así viene, no se dice Señor, se dice Adonai. Y empiezan a judaizar. Lo voy a decir con mucha humildad. Su servidor no es un neófito en hebreo. Aquí no me gusta a mí andar alardeando, pero tengo que soltarlo, ¿verdad? Sirve que de paso rajo a alguien ahí que esté oyendo. No soy un neófito en hebreo, yo leo hebreo, aprendí hebreo, leo el hebreo bíblico. Me ponen la Biblia hebrea aquí, no la Biblia transliterada. Porque una cosa es que tú vayas a Google y encuentras una palabra, Yahweh, así se pronuncia Yahweh. No, me pone la Biblia en hebreo cuadrado, en el hebreo escrito bíblicamente, y yo se lo leo con humildad, se lo leo y se lo translitero, porque Dios me dio esa gracia. Pero no por eso voy a andar ya, miren hermanos, mi kipá, ya traigo aquí mi gorrito, y también ya traigo así ahora. Y lo que les voy a decir no es mentira, el Espíritu Santo sabe que no les miento. No es mentira, pero pues se los voy a decir, es que sí me da un poquito de corajito, ¿verdad? Sí, me agarra un poquito de coraje con estos cristianos evangélicos que ya andan de judíos. Yo tengo sangre judía, de verdad se los digo, se los pruebo, yo tengo sangre judía, pero yo tengo sangre judía, hermanos. Y no porque yo tengo sangre judía, así nada más se las pongo, pero ustedes nunca me van a ver con el talit y el kipá, y anda el pastor Montaño y anda de judío. Hermanos, no, el Señor vino, nos reveló en el Nuevo Testamento la verdad de su palabra. Yo soy cristiano evangélico y estoy en estas filas. Nosotros somos el cristianismo. Sé hebreo por la gracia de Dios, sé leer la Torah en hebreo, sé leer la Biblia en hebreo, tengo conocimiento de eso por la gracia del Señor, pero no por eso voy a andar judaizando. ¿Sí me explico? No por esos conocimientos que por la gracia de Dios le dé uno, va a andar uno judaizando. O a ver, voy a analizar de dónde viene mi apellido. Mira, mi apellido viene de allá, ¿verdad? De Medio Oriente. Ya soy judío. No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué hacen estos cristianos evangélicos? Yo lamento mucho lamento que tiendan a judaizar, desconocen la Biblia, eso es. Los mesiánicos son rechazados por los judíos, todos estos judíos que ven aquí, ellos rechazan a las sectas mesiánicas, y los cristianos, los teólogos, el cristianismo no acepta a los mesiánicos. ¿Por qué? Porque no son ni judíos ni cristianos, son sectas que intentan introducirle el legalismo del Antiguo Testamento a los cristianos, y ya andan todos convencidos con una que otra palabra que se saben en hebreo. Bendita sea la gloria de Dios. Mucho cuidado, dijo la vaquita, mucho cuidado. Esa no se la sabían, ¿verdad? Bendita sea la gloria del Señor. ¿En qué me quedé, hermanos? Es que sí. Miren, los sellados de Dios, ¿verdad? Los sellados de Dios que nacen estos 144,000 hebreos. Al final de cuentas todos seremos un pueblo en Cristo, juntamente con nuestros hermanos hebreos en la eterna gloria. Seremos un pueblo en el Señor. Pero como Dios colocó tiempos, Israel en su tiempo, la iglesia en su tiempo. Yo nací en la iglesia
soy de la iglesia y del cristianismo. Entonces este es mi tiempo de gracia y soy seguidor de Cristo a mucha honra. ¿Sí? Entonces bendita sea la gloria del Señor. Muchos evangélicos que se van allá empiezan a negar la Trinidad de Dios o al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque regresan y abren solo el Antiguo Testamento y se olvidan del Nuevo Testamento, lo dejan atrás, porque en el Nuevo Testamento vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo operando consustancial y simultáneamente en la eternidad y en la obra de la salvación. Entonces estos 144,000 hebreos tienen que reconocer la verdad del Padre, la verdad del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabían eso? Vamos a escudriñar rápidamente esto. En Apocalipsis capítulo 14, verso 1, muy rápido aquí porque ya leí algunas partes. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Vean ustedes que tenían el nombre de él, o sea del Hijo del Cordero, y el de su Padre, escrito ¿dónde? En la frente. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 3 verso 12, rápidamente por favor. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hasta ahí. Vean, el nombre de Dios Padre y el nombre nuevo de Yeshua. Ahora, Apocalipsis 22:4 también vuelve a decirnos la Biblia, y su nombre estará en sus frentes. El nombre del Padre y del Hijo estará en las frentes de los escogidos de Dios. Ahora bien, hasta aquí, hermanos, hemos visto al Padre, el nombre del Padre y del Hijo como el sello de Dios en los 144,000. ¿Cómo va a ser ese sello? Que ellos van a recibir no solamente al Padre, porque al Padre ya lo han recibido desde el Antiguo Testamento, ya lo tienen, pero no tienen al Hijo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo, y el que niega al Hijo tiene el espíritu del anticristo. Y estos 144,000 no van a negar al Hijo de Dios porque no quieren saber nada con el espíritu del anticristo que va a reinar en esos tiempos. Por eso van a recibir al Hijo de Dios en sus vidas. A todo esto, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque hasta ahorita, si se fijaron, hablamos del sello, que es el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Pero Pablo revela en Efesios capítulo 1, verso 13, rápidamente a la velocidad de la luz. Efesios capítulo 1, verso 13. Pablo revela que el Espíritu Santo también pone su sello sobre los siervos de Dios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo tendrán los 144,000 en el tiempo apocalíptico. Bendita sea la gloria de Dios. Y dice Pablo que este es el sello de la verdad fundamental. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19. El Señor conoce a los que son suyos, y estos que 144,000 los sella en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Les da ese sello porque ese sello los va a proteger de la invasión demoníaca que vendrá sobre el mundo. Si no tienen ese sello, no podrán estar protegidos, pero gracias sean dadas a Dios que ese sello los va a proteger de la invasión de demonios que va a ocurrir en el mundo. Apocalipsis capítulo 9 verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Para los demonios, el Señor los reprenda, es muy evidente ver quién está sellado con el poder de Dios. Los demonios saben quién tiene el sello de Dios. Ellos saben quién está lleno del Espíritu Santo, quién fue sellado con el Espíritu Santo, quiénes creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los demonios saben muy bien eso. Y dice que esos 144,000 en el futuro no los dañarán, no los tocarán,
porque serán un ejército de Dios en la tierra, predicando en contra del sistema del anticristo. Será maravilloso ver, pueden imaginar una multitud de judíos, de hebreos, pueden imaginarlos predicando a voz en cuello a Jesucristo. Ahora, conociendo la verdad fundamental que dice Pablo, teniendo este sello que es la verdad fundamental del Evangelio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, teniendo este sello sobre estos 144,000, estos no podrán parar, estos seguirán adelante predicando, y como dice la Biblia, ni los demonios los tocarán. Bendita sea la gloria de Dios. Y todos sabemos aquí que el anticristo también marcará a sus seguidores. Todos sabemos eso. La marca del anticristo la vamos a ver aquí, la marca de la bestia más adelante, que en esa sí creemos que posiblemente esa sí va a ser algo físico, algo altamente tecnologizado. Ya será más adelante. Amén. Ya vamos terminando. Una pregunta que generalmente se hace aquí: ¿por qué las tribus de Efraín y de Dan no aparecen en los 144,000 sellados? Noten ustedes que cuando dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Manasés, incluye Juan, dice 12,000 de la tribu o de los hijos de José. Es curioso que José era el padre de Efraín y Dios honró su palabra y prefirió que Juan no usara la palabra o el nombre Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín deshonró a Dios introduciendo la idolatría en Israel juntamente con Dan. Pero como los de Efraín eran hijos de José, entonces Dios opta y enseña a Juan que utilice mejor a su padre José, al padre de Efraín. Mejor usa de la tribu o de los hijos de José, para omitir el nombre de Efraín, porque él deshonró a Dios, aunque fue una tribu que lo hizo, ¿verdad?, en consecuencia de otros comportamientos de la tribu de Dan anteriores a ellos. Pero Dios prefiere que Juan utilice el nombre José, el padre de Efraín, y no a Efraín, porque lo deshonró. Ahora, quiero que abran en 1 de Reyes capítulo 12, versículo 26, para nada más ver la historia de por qué Dan y Efraín, dice la Biblia que les cayó la maldición del libro de la ley por haber deshonrado a Dios y haber adorado a becerros de oro. 1 de Reyes capítulo 12 verso 26. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, o sea, donde estaba Efraín, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Hasta ahí, hermanos. Aquí, 2 becerros de oro cayeron en idolatría, tanto la tribu de Dan como la tribu de Efraín. Ahora, vuelvo y repito, Efraín era hijo de José. Y Dios, honrando su palabra, dice: no quiero que se mencione a Efraín en este libro. Mejor que se mencione el padre de Efraín, José, para que su palabra sea honrada. Ahora, ¿dónde estaba la maldición que decía que todos los idólatras en Israel tenían que ser cortados de entre las tribus de Israel? Bueno, vamos a Deuteronomio capítulo 29, verso 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia
oh tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces aumentará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro. Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. ¿Qué fue lo que hizo Dan y qué fue lo que hizo Efraín? Ellos pecaron en idolatría, y por eso en Apocalipsis no se menciona a la tribu de Dan ni a la tribu de Efraín. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Está claro? Ahora, sabemos que lo de Dan es cosa seria. Sabemos que lo de Dan es cosa seria, porque ya aquí analizamos que de la tribu de Dan hay grandes posibilidades que surja el anticristo. Que acuérdense que Jacob mira en la tribu de Dan, ve surgir en una visión profética futurista, mira un personaje semejante a la serpiente del Génesis, que hizo pecar a Adán y a Eva, y dice, Dan será serpiente en el camino. Utilizó la misma palabra hebrea, Nahash, para hablar de la serpiente que estaba viendo en Dan, y es la misma palabra hebrea, Nahash, que se usa para la serpiente que hizo pecar a Adán y Eva. Lo que estaba viendo Jacob era a la simiente de la serpiente, o sea, a la Nahash, al hijo de Satanás, al anticristo viniendo sobre el mundo. Y ahí entra la interpretación que sugiere que va a salir de la tribu de Dan. Bendita sea la gloria del Señor. Amén, hermanos. Voy a seguir hablando sobre este tema más adelante, porque no los quiero cansar tampoco. No quiero que salgan aquí todos cansados y digan, oh, ya no vuelvo. Dura mucho, pero aquí está, mire, aquí sigue. Aquí sigue. Los voy a dejar y nada más les voy a mencionar rápidamente que viene una segunda parte de los 144,000, no inmediatamente, más adelante hasta que lleguemos al capítulo 14. Ahí me voy a enfocar en otros detalles de esa gran multitud de hebreos. Vamos a dar explicación de otras cosas. Pero también quiero rápidamente hacerles mención de estos 4 ángeles que aparecen, que están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y estos ángeles los vamos a explicar después. Vamos a hablar sobre ellos, quiénes son. Algunos teólogos decían que eran 4 naciones, pero se equivocaron en esa interpretación, porque no hay ningún texto bíblico donde a una nación se le llame ángel. Entonces es un problema. Y hay quienes nos adherimos a la idea de que son 4 criaturas espirituales que Dios envía, y los 4 vientos que ellos detienen sí parece que se refiere a 4 potencias o a 4 naciones que levantarán que estaban a punto de levantar una guerra mundial.